Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí empezando esta semana con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo, como siempre, con mucho gusto, querido. Estaba todo enredado. Ingeniero Pedro Ferriz de Con. Oye, imposible no hablar de lo que sucedió este fin de semana en el Estado de México, ¿no? Sí. Creo que aparte de todo, dice mucho de la estrategia de la Cuarta Transformación, quiénes estaban presentes, quiénes estaban ausentes, a quiénes lanzaron, a quiénes abuchearon, de quiénes se habló y de quiénes no se habló. No se habló. Entonces, ¿cuál era? Primero que nada, hablar de que todo lo que vimos en el Estado de México fue actos anticipados de campaña. Digo, vamos a empezar por ahí. Las elecciones del Estado de México son dentro de un año. ¿Qué dice la ley? La ley dice que los actos de campaña se pueden dar cuando inicia la campaña política, ¿no? No antes. No antes. Y ahorita lo que vimos el día de ayer fueron actos anticipados de campaña claramente yendo en contra de la ley. Entonces, el presidente viola la ley. El secretario de Gobernación viola la ley. El gobernador viola la ley. Los secretarios de Estado violan la ley. El presidente del partido viola la ley. Presidentes municipales y así. ¿Qué podemos esperar de un país en donde los primeros que están constantemente violando la ley son las propias autoridades? Ayer lo que vimos fue actos descarados, pancartas por todos lados, camioncitos, anuncios publicitarios. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga? ¿De dónde salen estos presupuestos en donde el que se fue con todo fue Adán Augusto? Inclusive ya en este espacio informativo habíamos hablado de la presencia de Adán Augusto y de cómo Adán Augusto iba a ir evolucionando para convertirse en un candidato presidencial. Hace 6 meses nadie hablaba de Adán Augusto como posible precandidato. Sin embargo, aquí ya lo teníamos en la mira. ¿Por qué? Porque calladito. Y me extraña, porque lo pensaba un poquitito más inteligente. Se fue de bruces. ¿Por qué? Porque seguramente debe haber pensado que la candidatura se le iba a ganar Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o inclusive el gran ausente de ayer, Ricardo Monreal. Mientras todos estaban ahí hablando de unidad, había un personaje dentro de la unidad que no estaba, y era justamente Ricardo Monreal. Ahora, ¿qué se pretendía con esta reunión de unidad y transformación? Se pretendía presentar a los que podrían ser los candidatos a la gobernatura del Estado de México. Entonces, digo, nada más para ir en relación con lo que se está poniendo en video, pues ahorita vemos ahí estos camioncitos de Adán va, pues ¿de dónde salen? ¿De dónde sale este dinero? Entonces, a lo que iba yo con el punto importante es de que la reunión del día de ayer era para presentar a los precandidatos al gobierno del Estado de México, sí, de los cuales ni se habló. Vamos, no figuraron dentro de los discursos, no figuraron dentro de los aplausos, figuraron las corcholatitas del presidente, que son los tapados, son los que están en la mira de ser los contendientes a la presidencia de la República. Ahora, ¿quiénes están en la plana del Estado de México? Hay 2 importantes, porque son 3, del tercero, la verdad es que ni me acuerdo. Pero los importantes son Horacio, el señor Orcasitas, este cuate que está en las aduanas y que antes estuvo en el IFE. Él empezó su carrera política con Andrés Manuel defendiéndolo ante el INE. Después primero ante el IFE, después el INE, y después le dan aduanas para desde las aduanas entregarlas a la Marina y al Ejército, y de ahí empezar a hacer una reforma electoral que busque la desaparición de este organismo. Por el otro lado está Delfina. Delfina, pues yo creo que está acabada después de todo lo que le sacaron. Delfina es una mujer condenada y dicho que es una mujer que viola la ley en términos electorales después de lo que sucedió con estos apoyos
que se le dieron extralegales para su campaña política. Entonces, lo importante de lo que vimos en este proceso de unidad, hablar de que estamos aquí juntos y estamos bien parados, es que vamos a ver, y como lo hemos venido platicando, una lucha interna dentro de Morena para ver quién es el candidato a la presidencia de la República. Porque hay muchos ahí, y hay muchas tribus ahí, y hay mucho conflicto interno dentro del partido político. Esto es francamente lo que vimos el día de ayer. Claudia Sheinbaum se subió y mientras iba subiendo a platicar su postura, le gritaban Marcelo presidente. Y los primeros que estaban en la línea era Adán Bá. Entonces ahí, esta tercia va a ser la que se va a pelear por todas las canicas dentro de la contienda a la presidencia. Yo vi a Claudia muy debilitada. Claudia ayer se dio cuenta de algo. No va a llegar. No va a poder ser presidenta de México. Creo que de eso se dio cuenta el día de ayer, o por lo menos eso espero. Y también nos dimos cuenta que, como dices tú, si hace 6 meses ni siquiera había la pálida sombra de que Adán Augusto López pudiera ser aspirante a la presidencia, hoy pesa el que el papá de Adán Augusto ha sido amigo de López Obrador toda la vida, que Adán Augusto ha sido apoyador de López Obrador desde que estaban en el PRI. Sí, los dos. Bueno, hay un gobernador en Chiapas que es yerno de Adán Augusto, cuñado de Adán Augusto. Correcto. Es decir, se reparte el poder y luego un mensaje pues, muy interesante. Vamos a pensar que López Obrador no vaya en el 24 como candidato, que mi punto de vista es que sí va, pero en fin, ojalá me equivoque, ¿no? Pero está lanzando como aspirante a otro tabasqueño, que pues en la historia de México, si me pongo a pensar en presidentes y sucesores, nunca se había dado una repetición de 2 personas que fueran oriundas del mismo sitio. No, nunca. Ahora, entonces, el mensaje yo creo que al final es quién podría llegar a ser. Y todos tienen una marca muy especial. Para ser candidato a la presidencia de Morena, tienes que ser cercano al presidente. Tienes que tener la confianza del presidente. Sí. Tienes que serle leal al presidente. Tienes que, todo acaba en que Andrés Manuel López Obrador se va, pero se queda. Sí. Porque el que va a llegar a ser, y entre comillas, y me persino, presidente de México después de Andrés Manuel López Obrador, dependerá no del beneficio del país, no de sus calificaciones técnicas, dependerá de su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, que ha sido una de las insignias del presidente. ¿Quieres ser diputado? Necesitas tener la mano del presidente levantándote. ¿Quieres ser gobernador? Necesitas tener una foto con Andrés Manuel López Obrador. Flota encima de cualquier otra figura. Si tú haces una campaña solo, no vas a llegar. Si no tienes el apoyo del presidente, no vas a llegar. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el ancla importantísima, el personaje. No es el partido político, es el presidente el que tiene la aceptación. No es Morena, es Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, ¿quién va a ser? Pues el más cercano, el más afín, el más leal, el más arrastrado, el que siga las órdenes del presidente. ¿Te acuerdas cuando hacían el chiste de que el presidente vive en Los Pinos, pero el que manda vivía enfrente? Pues estamos entrando exactamente a este mismo retroceso. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que Andrés Manuel López Obrador no se lance a la presidencia otra vez, que no haya posibilidad y no hay una reforma constitucional para que lo pueda hacer, pero sí va a dejar ahí a un esbirro en el poder, en donde el que lo va a estar manejando va a ser Andrés Manuel López Obrador o Beatriz, porque ya no sabemos quién gobierna. Entonces, claro, aunque las elecciones presidenciales todavía se ven lejos, ya estamos comenzando a ver un conflicto interno dentro del partido político y un momento que la oposición debería de capitalizar. Y hay veces que al enemigo, como decía Napoleón, déjalo, que se destroce solito, porque el conflicto interno del partido los va a llevar a una separación. Hablan de unidad y van y se apapachan y se levantan la mano. Dando de patadas. Pura maíz. Y acuérdate, hace apenas unas semanas, un reportero llegaba con Marcelo Ebrard y le estaba haciendo algunas preguntas y Marcelo le dijo, ¿cómo se ve que trabajas para Claudia?
Hay una enemistad dentro de los contendientes para arrebatarse el poder de quién es el más cercano. Quieren estar ahí. El que se mueve, ay Dios mío, el que se mueve se sale de la foto. Y ahorita los que están contendiendo a la presidencia de la República, lo que menos quieren hacer es salirse de la foto. Y evidentemente el enroque que se le hace a la Secretaría de Gobernación para sacar a Olga Sánchez Cordero y meter a Adán Augusto, si me lo preguntas, es meter a un cercano al presidente que lo están pugnando como su caballo ganador. Y a Adán le faltó sabiduría. Porque caballo que alcanza gana. Y si se hubiera quedado calladito y se hubiera mantenido todavía medio añito más dentro de las entretelas de ponerse a hacer su trabajo, que es ser secretario de Gobernación, tendríamos unas mayores posibilidades de llegar. Ahora, si lo va a apoyar el presidente, pues como sea va a llegar. Pues sí, definitivamente. Ahora, también creo que es importante hablar de lo que sucedió el fin de semana en este concierto, ¿no? Se dio un concierto en el Zócalo capitalino y hay que ver el mensaje internacional. ¿Cómo se llama este? Silvio Rodríguez, ¿no? Cantautor cubano. Silvio Rodríguez es un revolucionario de Fidel. Es más, vocero del fidelismo. Vocero del fidelismo, al grado que, inclusive con su calidad de cantautor, en los Estados Unidos no se le ha permitido el ingreso al país en 60 años. Estados Unidos le ha negado la visa a Silvio Rodríguez varias ocasiones y la única vez que lo dejó participar en un territorio norteamericano fue en un concierto que dio en Puerto Rico. Entonces, se da este cantautor que tiene, no sé, me acuerdo canciones de Silvio Rodríguez como Fusil contra Fusil. No, sí, es totalmente... Es totalmente revolucionario, es un hombre totalmente revolucionario, de corte marxista. Entonces, se da este concierto en el Zócalo capitalino. Hombre, yo no tengo problema con el concierto. Al pueblo, pan y circo. Ahí está el pan y el circo, los apoyos y los conciertos que constantemente hacen en el Zócalo capitalino para mantener a la gente entretenida. Pero el mensaje que se da a nivel internacional de tener a un revolucionario cubano en el Zócalo capitalino el día que se está clausurando la Cumbre de las Américas, a donde México no asistió porque no se invitó a los dictadores latinoamericanos, es un mensaje poderosísimo. ¿Qué debería de estar pasando o qué está pasando en la Casa Blanca en estos momentos? Tienes un conflicto importantísimo con senadores norteamericanos. Tienes un conflicto y un enfrentamiento importantísimo con el mismo presidente de los Estados Unidos. Tienes la liberación de Cienfuegos. Tienes a personajes dentro de la política norteamericana que están acusando al presidente López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico. Y la posibilidad de que la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos declare a los grupos, a los cárteles de la droga en México como grupos terroristas. ¿Qué es lo que debería pasar? Primero, que lo hagan, que se declaren grupos terroristas porque son grupos terroristas. El crimen organizado en nuestro país dejó de ser un crimen organizado para hoy por hoy, con lo que estamos viendo en México en términos de seguridad, se han convertido en grupos que infunden terror, que es la definición más importante que hay sobre terrorismo. Sí. Un grupo u organización que se dedica a infundir terror. México está ahí. Por lo tanto, el llamarlos terroristas no sería más que llamarlos por su nombre. Por otro lado, si hay vínculos y hay conocimiento de que López Obrador tiene fundadamente vínculos con el narcotráfico, pues que se den a conocer, pero que no se den a conocer a nivel secretarías de Estado, que se den a conocer a nivel pueblo, a nivel prensa. Porque si se lo dan a conocer al secretario de la Defensa, pues lo va a echar abajo de la alfombra. Y por otro lado, si en algún momento nos quieren decir por qué se liberó a Cienfuegos y cuáles fueron las condiciones de la liberación en este acuerdo entre estados de decir, órale, te lo entrego, también sería profundamente interesante. Sí, sí, hay quedaron cosas sin explicar. Todo. Y ¿sabes qué? Un enorme malestar del ejército. Enorme. Enorme. Y desde ahí empieza un bajón importantísimo en la cooperación binacional en términos de lucha en contra del narcotráfico. Sí. Cuando se libera al exgeneral secretario, es importantísimo que nosotros sepamos cuáles fueron las condiciones de su liberación. Nunca se han dado a conocer nunca bajo el secreto de Estado. No se van a dar. Bueno, pero digamos que si Estados Unidos quisiera dar un brinquito, sería con estas tres cosas. Dar a conocer el acuerdo de liberación,
informar y señalar a los grupos como grupos terroristas al narcotráfico y dar indicios de las alianzas del presidente López Obrador con el crimen organizado. Bueno, pues ya por último, creo que hoy el presidente menciona a Carmen Aristegui. Sí, hombre, te pasas. Es que no tienes remedio. Ahorita antes de entrar, no les tengo el clip porque justamente estábamos a punto de entrar. Por lo general yo escucho la conferencia mañanera para platicar de lo que se habló en esta conferencia todas las mañanas. Y justamente ahorita que estaba entrando hablaba el presidente sobre Carmen Aristegui. Y decía, no es que yo la traiga en contra de Carmen, es que me puse a reflexionar y Carmen se formó con Pedro Ferriz de compadre, o sea, tú, y que de ahí se explican mucho de cómo ella está involucionando en su proceso y en su formación periodística. Si supiera. Si supiera. Si supiera, efectivamente. Yo, sabe lo que le conviene, ¿no? Sí, eso ya es, mira, esto ya es historia. Todos sabemos que los conflictos que hubo entre Carmen... Ah, mira, ya lo encontré. Ahí se los mando. Se los mando para que lo pongan. Jerry, ahí lo tienes, y ahí vemos ahí lo que dice el presidente sobre el ingeniero Pedro Fernández. Tuve un enfrentamiento con Carmen y con Javier por sus ideas a favor de López Obrador, pero no en el sentido de que yo hubiera prohibido que ellos hubieran hablado lo que hubieran querido, sino que ellos, para manifestar su animadversión, como suele pasar con este tipo de corrientes de pensamiento, empezaron a hablar mal del medio en el que estaban trabajando. Sí. Y esto dijo el presidente en la mañana. Carmen Aristegui van a escuchar esto. Y no es que la traiga con Carmen Aristegui, es que está involucionando. Estaba yo recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz. Esto para los jóvenes, pues. Y esto explica el por qué. Ahora, en momentos de definición, involuciona y asume posturas como las de Pedro Ferriz, de siempre. Pedro Ferriz, papá, Ferriz de Con. A ver qué decía. Una de... O sea, todo aquello que no vaya de acuerdo con López Obrador... Es culpa tuya. Es culpa mía. Bueno, pues eso me da mucho gusto, la verdad, presidente. Me da mucho gusto que me cite usted así. Y el hecho de que diga que como Carmen Aristegui ya no está a modo suyo, involucionó, pues yo pudiera pensar que a lo mejor el que ha involucionado es usted. Pero, pues finalmente se le avienta constantemente a las instituciones, se le avienta constantemente a los medios de comunicación, bueno, a los comunicadores, se le avienta a la libertad de pensamiento, a la libertad de disentir, porque disentir es una libertad, y si el presidente piensa que él es lo único verdadero y real, pues que siga así. Finalmente estamos hablando de, en congruencia, lo que es un autócrata. Es totalmente. Es que nada más escucharlo hablar de esta forma. Yo creo que si algo se le dio a Carmen Aristegui y a Javier Solórzano dentro de la oportunidad de trabajar en los espacios informativos que comentabas, era la libertad de poder decir las cosas como las pensaban. Porque no precisamente pensaban de la misma forma, eran posiciones distintas en un mismo espacio. Pero, como bien lo dices, la gente tiene que saber que todo aquel que esté preparado y vea los datos que presenta este gobierno no puede estar de acuerdo con él. No, pero bien, un saludo a Carmen, ¿no? Pues ¿qué ha pasado? Sí, saludo, Carmen. Ya involucionaste gracias a la influencia que tuve sobre ella. Exacto. Qué curioso. Bueno, es otra de las mentiras del presidente de México. Gracias, querido Pedro. Gracias. Vamos a hacer un corte. Te ríes de malo, ¿verdad?
Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.